Cualquier turista que se ha acercado hasta Zaragoza guarda en sus recuerdos un paseo por la calle Alfonso, con la Basílica del Pilar elevándose al fondo. Hoy recorremos estas calles para acercarnos a otro punto misterioso de esta ciudad, la Plaza del Aseo. Un lugar en donde el misterio y la leyenda se hacen presente. A los pies de la catedral de este mismo nombre hay figuras, hay seres que escapan a la explicación lógica. Leyendas que no encontrarás en los libros, que no encontrarás en los audios, que no encontrarás en los vídeos. Leyendas que pasan de boca en boca y quizás en algún legajo perdido haga referencia de ellas. Hoy Charo nos va a contar esta leyenda, una leyenda que asombró en su día a un pobre hombre, la leyenda del ensotanado. Hola amigos, estamos en la Plaza del Aseo en Zaragoza. Existe una leyenda en la que cuenta que durante la Edad Media en esta plaza se aparecía un ser encapuchado. Este ser era muy alto, muy delgado, pero la leyenda pues no es muy conocida. Sí que fue recogida por José Luis Corrar en su libro Mitos y leyendas de Aragón, pero en el libro cuenta que el criado del conde de Belchite, una noche que volvía a su casa, al pasar por esta plaza, se encontró con un ser vestido de negro, delgadito, muy alto, que llegaba hasta las ventanas del primer piso e iba diciendo: ¡ay Zaragoza, ay Zaragoza! Fue tal la impresión que tuvo esta persona que se marchó a Valencia y entró en la orden de los dominicos. Muy buenas noches, Charo, muy buenas noches, Joseba, y muy buenas noches a todos los amigos del canal que nos siguen a estas horas. En primer lugar, daros las gracias por volverme a invitar a vuestro programa. Y para el asunto que nos ocupa esta noche, lo que me he planteado es aportar un poquito de luz en la oscuridad, y más en un tema tan tenebroso como el que estáis planteando esta noche,
que es el de esos testigos que afirman haber visto seres de aspecto oscuro, incluso muchos de ellos ataviados con una indumentaria que parece muy antigua, como podrían ser túnicas, capas, capuchas, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas que primero de todo deberíamos preguntarnos es saber en qué condiciones se han dado estas apariciones o estas visiones. Como os he dicho muchas veces, nosotros no tenemos mecanismos de control por los cuales podamos asegurar que estas manifestaciones se han dado de esta manera. Es decir, no estábamos allí, estamos recogiendo un testimonio, una historia. Por lo tanto, no sabemos el contexto, ni el entorno, ni cómo se han dado estas manifestaciones. Pero aun y con eso, somos capaces de vestirlas, es decir, las ensotanamos. Como ya os dije la otra vez, a mí es una palabra que no me acaba de gustar mucho y de hecho me chirría un poco, porque si realmente no sabemos cómo son estas figuras, tampoco sabemos realmente si se están representando de esta manera, es decir, si realmente van ataviadas con esas ropas como creemos ver. Quizás estamos adaptando una visión a través de nuestro entorno sociocultural, de esos mecanismos de transformación que hemos hablado muchas veces, para darle un sentido o para darle un significado. Hay muchos escritores y muchos autores que han hablado sobre el origen de estos seres o de estas apariciones, ¿no? Incluso en algunos tienen paralelismos germánicos con la cultura germánica, ¿no? En los mitos nórdicos, por ejemplo, aparecen estos seres encapuchados o estos seres, de acuerdo, de aspecto oscuro, ¿no? Pero en cambio hay muchos autores y muchos historiadores que defienden todo lo contrario, que esta raíz no es tan antigua y que incluso puede provenir de la propia cristiandad. Entonces, claro, ahí deberíamos hacernos muchas preguntas. ¿Qué pasó? Pues a veces sabéis que hubo un proceso de transformación de todo lo pagano y se cristianizó de una manera oscura, peyorativa, que no nos gustaba, ¿no? O sea, ese proceso que hubo de pasar los mitos o de adaptarlos de una cultura a otra, pues aparte de que se pierde mucha información, se transforman totalmente y se adaptan de otra manera, ¿no? Por lo tanto, nos puede llegar incluso una malinterpretación de un mito más antiguo. Esto no deja de ser muy curioso. Fijaros, uno de los detalles que a mí me ha llamado mucho la atención es por qué van ataviados de esta manera. Es decir, ¿qué información podemos sacar del atuendo que llevan estos seres que los testigos describen que han visto, ¿no? Pues fijaros, estas túnicas negras, ¿de acuerdo?, son mucho más antiguas de lo que nosotros nos creemos o de lo que nosotros pensamos. De hecho, en el antiguo Egipto ya se utilizaban. Incluso se pusieron de moda en la época romana, es decir, en la antigua Roma, ¿de acuerdo?, esos colobios o esas cugullas, pues se llevaban, ¿no? La túnica manicata, por ejemplo, ¿no?, tan famosa, ¿no? Pero sí que es cierto que las personas que estaban encargadas de enterrar a sus muertos, ¿de acuerdo?, fueron obligados, y lo sabemos, y tenemos constancia de ello por los hechos históricos, a hacerlo ataviados con estas túnicas negras. Por lo tanto, ya tenemos un paralelismo entre lo fúnebre, lo funesto, ¿de acuerdo?, y el color oscuro, el por qué fueron obligados a hacerlo de esta manera y vestidos con esta indumentaria, ¿no? Y evidentemente también deberíamos preguntarnos qué significado tiene el color negro. Pues de hecho estas túnicas negras, ¿de acuerdo?, significaban el menosprecio del mundo, ¿de acuerdo? Y la longitud de la túnica, que también es muy descrita en muchos testimonios, pues significa la perseverancia del bien. Y no deja de ser curioso este dualismo, ¿no?, porque al final se nos está planteando el bien y el mal. Fijar. Un tema también muy interesante a tener en cuenta es que muchos de estos testigos relatan o describen que estos seres tienen los ojos rojos, brillantes, penetrantes y amenazantes. Un compañero y buen amigo que colabora con nosotros, el doctor Óscar Castro, doctor en filosofía, nos explicó qué relación psicoanalítica puede tener el rojo y la visión de estos seres con ojos rojos. Fijaros, a nivel psicoanalítico, el color rojo tiene una representación, es decir, representa nuestros miedos, nuestras malas intenciones o una señal de amenaza, es decir, nuestro instinto más vivo. De aquí ya tenemos también una relación entre el impacto que causan esos ojos rojos, de acuerdo, al testigo, es decir, que le produce pues, una sensación de miedo, una sensación de pavor o una sensación de terror. Pero aún es más curioso porque en física la correlación hacia lo rojo no deja de ser una correlación hacia lo pasado, es decir, hacia lo primigenio. Un argumento que, por ejemplo, se explica para el efecto Doppler y que Hubble utilizó,
¿de acuerdo?, para exponer su teoría del Big Bang, ¿no? Por lo tanto, en física ya tenemos también que correlacionar hacia lo rojo significa tirar hacia el pasado. Por eso puede ser también posible que muchas de estas figuras, aunque yo no lo creo realmente, provengan del pasado más primigenio. Muchos autores y muchos escritores, incluso algunos investigadores, intentan circunscribir al inconsciente colectivo la aparición de estas figuras. Yo creo que es un salto un tanto peligroso y un tanto complicado, en el sentido en que los arquetipos junguianos, como muy bien conocéis, ¿de acuerdo?, si nos centramos en el arquetipo sombra, ¿de acuerdo?, está explicando todo aquello que es rechazado por nosotros mismos, es decir, lo que no queremos, pero de nuestro carácter. Eso no significa que estas apariciones, vuestras visiones, ¿de acuerdo?, tengan mucho que ver con nosotros mismos. Puede que sí, pero puede que no. De hecho, circunscribir al inconsciente colectivo todas estas apariciones no tiene mucho sentido. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención y que realmente creo que es muy interesante es realmente de dónde nace el origen de todo esto, ¿no? Porque muchas de estas figuras, los testigos dicen, parece que va como vagando. Pues bueno, si nos remontamos a los hechos históricos, podríamos llegar hasta el siglo XIII, con la historia del famoso, la leyenda del judío errante, ¿no? Es una leyenda pues muy interesante, ¿no? Y en la que a través de documentación histórica hubo incluso pues mucha gente de la sociedad que llegó a afirmar, ¿de acuerdo?, en un acta haber visto a esta figura, es decir, a la figura del judío errante, ¿no? Y también no deja de ser curioso que hay mucho paralelismo a nivel marítimo con otra figura que también va vagando sola, que es el holandés errante, el famoso barco, ¿de acuerdo?, que va vagando por el mar en solitario, ¿de acuerdo?, y que no deberíamos, pues, en principio, encontrárnoslo, ¿no?, o dar con él, ¿no? Esto no deja de ser muy interesante porque podemos encontrar también muchos paralelismos en las obras, por ejemplo, de Gustav Meyrink, ¿de acuerdo?, que es por ejemplo, Gustav Meyrink nos escribió el mito judío del golem, ¿no? Si veis figuras del golem, ¿de acuerdo?, hay algunas que, por ejemplo, están en Praga, que son realmente espantosas, ¿de acuerdo?, realmente son auténticos espantos, ¿de acuerdo?, y ya estamos viendo como muchas culturas de diferentes países, pues bueno, adaptan también estos mitos, ¿de acuerdo?, de estos seres errantes, para intentar explicarlas o transformarlas, ¿no? Os recomiendo las lecturas de Gustav Meyrink, por ejemplo, del mito del golem o incluso del rostro verde, ¿no?, que es aquel ser errante, aquel que no puede morir, que eso también no deja de ser muy, muy interesante, ¿no? Bueno, ya para finalizar, os quería comentar que no deberíamos perder de vista el comentario y la anécdota que os expliqué en el programa anterior. Eso es muy interesante, ¿de acuerdo? El testimonio de mi compañero Francesc yo creo que fue una de esas narraciones importantes a la hora de saber cómo afrontar estos temas, ¿no? Recordad que él junto a su hija tuvieron una visión de una figura, se cargaron de valor, dieron marcha atrás, iluminaron con los faros a esa figura y se dieron cuenta realmente de que lo que estaban viendo no dejaba de ser una figura de carne y hueso, es decir, era una persona humana, por lo tanto, misterio resuelto, ¿de acuerdo? No nos quedemos siempre con la anécdota, sino que intentemos llegar a fondo realmente para saber qué es lo que se está viendo y qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Al final, uno de los mensajes que os quería dejar es que si tenemos las herramientas suficientes para poder demostrar que un misterio no es un misterio, hagámoslo. Y si un misterio continúa siendo un misterio, continuemos investigando hasta que podemos saber lo que es. Hasta aquí mi aportación. Os dejo. Buenas noches, Charo y Joseba. Os cuento mi experiencia. Pues mira, yo tendría unos 6 o 7 años y nos acabamos de mudar de casa. Como veis, era muy pequeño y obviamente pues no puedo tener certeza de que lo que vi fuera real y no fruto de la imaginación. Bueno, siempre he tenido un sueño muy ligero, por lo que es normal que me despierte a una hora por las noches. Yo dormía en una habitación que compartía con mi hermano y a veces de madrugada me despertaba y veía una figura encapuchada. Estaba parada observando desde el pasillo, porque dormíamos con la puerta abierta, y esa puerta estaba enfrente de los pies de las camas. Esa figura encapuchada adoptaba dos formas principalmente. Una era como un monje de gran estatura, con el sayal negro y capucha, y otras veces era lo que más me aterrorizaba, además del sayal de monje negro, llevaba como un sombrero tricosnio grande y una máscara como las que llevaban los médicos en la época de la peste.
de estas que parecen un pico de pájaro, y no aparecía ya en el pasillo, sino parado a los pies de mi cama. Yo me tapaba hasta la cabeza, supongo que como todos los niños, pero muchas veces tuve que llamar a mi madre a gritos en medio de la noche, despertar a mis padres para que fueran a mi habitación y me hicieran ver, encendiendo la luz, de que no había nadie. Creo que esta experiencia, que recordaré toda la vida, fue lo que me acercó ya desde niño a todo lo relativo al terror y a lo paranormal. Al día de hoy, en mi propia casa, todavía no puedo dormir si la puerta está abierta. Todas las noches la cierro y no puedo dormir sin que esté así. Muchos años después supe que en esa casa donde aún vive mi madre fue construida en una parte de unos terrenos que vendieron las monjas. Unas monjas que pertenecen a un convento que se fundó en el siglo XVI y que aún existe contiguo a esta casa. Y no sé si llegó a ser un hospital. Quería compartir con vosotros esta experiencia. Muchísimas gracias por el trabajazo que hacéis y un abrazo y enhorabuena.